Entonces, ¿quién me ayuda? Leyendo párrafo 4 y comenzamos. Lo leo yo también, profe. Bueno, Andrés, gracias. Sí, párrafo Listo, 4 y el prefacio. listo. Cuando has sido atrapado en el mundo de la percepción, estás atrapado en un sueño. No puedes escapar sin ayuda porque todo lo que muestran tus sentidos meramente son testigos de la realidad del sueño. Dios ha proveído la respuesta, la única salida, el verdadero ayudante. La función de su voz, el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. Él puede hacer esto porque mientras por un lado conoce la verdad, por el otro también reconoce nuestras ilusiones, pero sin creer en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es apoyarnos, es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, al enseñarnos cómo revertir nuestro pensamiento y desaprender nuestros errores. El perdón es la gran ayuda del aprendizaje del Espíritu Santo, trayendo esta reversión del pensamiento. Sin embargo, el curso tiene su propia definición de lo que realmente es el perdón, así como define el mundo a su propia manera. Amén. Muchas gracias, Andrés. Bueno, mira, como en este párrafo tenemos tres notas con comentarios, ¿sí? Que B, C y D. Entonces vamos a demorarnos un poquito. La primera nota está aquí junto a, bueno, primero hay un pie de página, pie de página 5, que dice, mira, la metáfora del sueño se encuentra en todas las grandes tradiciones religiosas del mundo. Se utiliza para ilustrar que nuestra comprensión de la realidad está tan distorsionada como sucede en los sueños que tenemos mientras dormimos. De ahí que se invita a despertar, como dice San Pablo. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Entonces, mira, dice un curso Medarros, cuando has sido atrapado en el mundo de la percepción, estás atrapado en un sueño. Este sueño, pues es obvio que no es literal, ¿no? Es una metáfora. Y es una metáfora que las religiones del mundo han utilizado desde siempre. Por eso el término más importante del budismo es despertar, ¿no? ¿Y qué significa, o sea, qué significa Buda en París? Despierto, ¿sí? No significa iluminado, significa despierto. Entonces, ¿por qué despierto? Porque estamos dormidos. ¿En qué sentido estamos dormidos? No en el sentido de que el mundo que nos rodea sea un sueño, sino en que la forma en que vemos el mundo que nos rodea está tan distorsionada como la forma de lo que pasa en nuestros sueños. Es eso. Bueno, entonces, mira, aquí cito una nota con comentario, la B, que es de un texto de Charles Starr. Mira, Charles Starr es uno de los papás de la psicología transpersonal, bueno, de los fundadores. Y tiene un texto muy, muy importante, ¿sí? Donde él explica en qué sentido hablamos de estados de conciencia múltiples. Entonces, el dormir es un estado de conciencia. La vigilia es otro estado de conciencia, ¿cierto? Cuando usted se emborracha, Dios quiera que no, es otro estado de conciencia. Los estados místicos son otro estado de conciencia, ¿sí? Entonces, mira, hay diferentes estados de conciencia. Entonces, la crítica que se hace aquí es la crítica que han hecho todas las religiones del mundo a que el estado de conciencia que llamamos vigilia no es un estado de conciencia completamente bueno, ¿sí? O sea, de plenitud. Que el estado de conciencia que llamamos vigilia, en comparación a la conciencia cósmica, ¿sí? O a la conciencia despierta del Buda, parece un sueño, ¿sí? Y entonces Chagrestar lo trata aquí con la terminología de un trance o una hipnosis consensual. Entonces, bueno, yo hago la introducción y alguien me ayuda leyendo el texto de Chagrestar. Dice, el uso de términos como sueño, dormir y la necesidad de despertar para referirse a nuestra conciencia habitual, o sea, de vigilia, ¿sí? Ilustra que nuestro estado de vigilia cotidiano no representa la plenitud de nuestra conciencia. Chagrestat explica muy bien esta cuestión al hablar del trance o hipnosis consensual. Entonces, mira, esta es otra metáfora, ¿sí? Nuestro estado de vigilia, de conciencia vigílica, ¿sí? Cotidiano, cuando estamos durante el día, es un sueño o es una hipnosis, es un trance. ¿De qué tipo? Consensual, ¿sí? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo? Bueno, además de Andrés, ¿otra persona?
este texto de Jacques Destar, que está en el texto que se llama El despertar del ser. Yo puedo colaborar. Gracias, te escuchamos. Cuando me refiera a la conciencia normal, emplearé el término trance consensual al hipnotizador, quedará personificado como la cultura. El sujeto, la persona sometida a este proceso, somos nosotros. Al principio esto puede parecer de alguna manera artificial, pero llegaremos a ver que el trance consensual es un estado mucho más poderoso y artificial que la hipnosis ordinaria. El trance consensual supone una pérdida significativa de nuestra vitalidad esencial. También es en gran medida un estado de animación parcial suspendida y una incapacidad de funcionar. Un ofuscamiento, un estupor. Además, es un estado de profunda abstracción, un alejamiento significativo de la realidad sensorial e instintiva inmediata hacia las abstracciones de la realidad. Cada uno de nosotros se encuentra en un trance profundo. La conciencia consensuada, un estado de animación parcialmente suspendida, de estupor con la incapacidad de funcionar a nuestro nivel máximo. Los patrones automatizados y condicionados de la percepción, del pensamiento, de los sentimientos y del comportamiento dominan nuestras vidas. Bueno, muchas gracias, Lorena. Entonces, mira, ¿a Sí, qué se refiere cuando las religiones del mundo dicen que estamos en un sueño y hay que despertar? Se refiere a que hay que acceder a un estado de conciencia que va más allá del estado de conciencia de vigilia. Sí, que, tiene muchos nombres. Entonces, se llama conciencia cósmica, en el budismo se llama despertar, en el hinduismo se llama iluminación, en la cristiandad se llama eh, ver con los ojos de Cristo o el mundo transfigurado, ¿sí? Ver el mundo transfigurado con los ojos de Cristo. En el sufismo, en el sufismo Itika, después vamos a citar un texto importante que explica también la cuestión esa. Entonces, mira, cuando decimos que estamos en un sueño, es una metáfora, digamos, psicológica para mostrar que la forma en que percibimos el mundo no es una forma, digamos, adecuada que corresponda con la realidad del mundo. Por eso vemos ilusiones, ¿sí? Proyecciones de nuestra Profe, propia mente. profe, Eh, ¿me escuchan? sí, Andrea, no, ¿quién? Más o menos, Ah, no, María F, pero te escuchamos Elizabeth. bajito, María F. Elizabeth, Ah, ¿me Elizabeth, escuchan? pero Sí, sí, si te acercas más al ¿me escuchan? micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escucho, sí. Bueno, di, te escuchamos. Más o menos, profe, es lo que nos muestran un poquito en la película Matrix. Sí, exactamente, Elizabeth, pero interpretado no literalmente, ¿sí? Es que es eso. Mira, la película Matrix es otra metáfora de cine, pero no es literal, porque es que la película Matrix sí lo muestran como algo literal, ¿no? Que estamos en un computador y que hay que despertar al mundo, pero aquí se refiere simplemente a que nuestra percepción está totalmente distanciada de lo que es el mundo real. Mira, para poner un ejemplo, un Cusemearus dice que todo ataque es una llamada, ¿sí? De amor, ¿sí? Y que todo buen trato es un regalo de amor. Entonces mira cómo interpreta el comportamiento de Cusemearus. Todo mal comportamiento del prójimo es una llamada de amor. Y todo buen comportamiento del prójimo es un regalo de amor. Entonces, mira, en el momento en que uno pueda interpretar, ¿no? Como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues mira, los judíos sí sabían exactamente lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban matando y crucificando al Nazareno. Jesús a lo que se está refiriendo es que ellos no saben que de verdad se están es defendiendo. O sea, yo para ellos soy una amenaza.
y se están defendiendo. Entonces, en el fondo no es que me quieran hacer daño por hacerme daño, sino que como yo les represento un riesgo, ¿sí? Al templo, a su sistema religioso. Entonces, mira lo que está diciendo Jesús. Mira, el día que podamos ver con los ojos de Dios todo lo que pasa en el mundo, ¿sí? Vamos a ver que de verdad la gente no ataca, sino se defiende, ¿sí? Entonces, si la gente no está atacando, sino se está defendiendo en sus miedos, ¿sí? Sus paranoias, entonces podemos relacionarnos con ese que está atacando de forma distinta. ¿Cómo? Bajando sus defensas. O sea, mostrándole que yo no soy instrumento de riesgo. Venga, les pongo un ejemplo práctico. Cuando usted tenga un jefe autoritario con usted, y así muy invasivo, y sí, es porque el jefe de pronto ve en usted un riesgo de algún tipo. El día que usted se muestre inofensivo, ¿sí? Que es un término budista, inofensividad, y usted no representa un riesgo para el jefe deja de atacarlo, de ser agresivo. Porque mira, uno solo ataca a lo que tiene miedo. Entonces el día que dejemos de ser un referente de miedo y temor para el otro ya no nos ataca. ¿Sí? Pero precisamente, mira, es muy buena tu pregunta, Elizabeth, porque es que por interpretar películas de cine como si fueran realidades ontológicas de la vida real, es que la gente comete toda esta serie de confusiones. Es que una película de cine es de cine y es literatura fantástica. Pero ¿qué pasa en las redes sociales? Pues las redes sociales está llena de videos, llena, donde dicen que la propuesta de Matrix es literal, ¿no? Que tú y yo estamos en una computadora, que es una simulación, y el día que despertemos de esta simulación vamos a darnos cuenta que éramos un holograma y vamos a despertar al mundo real. Ahí están literalizando y están totalmente malinterpretando lo que es una simple metáfora literaria. Bueno, pues listo. Entonces, mira, el significado del sueño es simplemente que nuestra percepción en el estado de conciencia de vigilia es una percepción muy pobre del mundo real que Dios creó. ¿Sí? Mira, algo sencillito para que usted no se confunda. El mundo real que Dios creó es un mundo de montañas, de nubes, de lagos, bellos y hermosos. Cuando usted ve la nube y ya no ve la belleza de la nube, y ve el lago y ya no ve la santidad del lago, ¿sí? Lo sagrado, lo profundo, sino que usted ve lo superficial. Ese es su estado de conciencia de vigilia dormida. Porque si usted estuviese despierto, usted podría ver el mundo transfigurado. Usted podría ver que todo está lleno de la santidad de Dios, ¿sí? De la luz divina. La luz divina no en sentido literal, ¿sí? O sea, mira, es lo que le pasa a un poeta cuando se asombra viendo las nubes, las estrellas. Y que a usted a mí ya no nos pasa. Lo que le pasa a una mamá viendo a un niño. Y que a usted a mí ya no nos pasa. Lo que le pasa a una pareja de enamorados en sus primeros 2 meses. O sea, ve con ojos nuevos. ¿Sí? ¿Qué significa que ve con ojos nuevos? No es que esté viendo otro mundo, es el mismo mundo, pero es un mundo transfigurado, lleno de significado y sentido más profundo. Es eso, ¿sí? Como cuando usted va de paseo y usted comienza a sentir el aroma, los olores, distinto. Claro, porque usted sabe del condicionamiento en que estaba, de la habituación. Entonces, como usted sale del condicionamiento o habituación en que usted estaba, cuando va a un paseo, conoce un sitio diferente, usted ya ve con ojos nuevos. ¿Sí? Es eso. Entonces, mira, eso es a lo que se refiere a un sueño. Mira, un sueño no tiene nada que ver con que este mundo de estrellas y planetas y lagos y montañas y aves, pájaros, niños, niñas, jóvenes, ancianos, calles, ¿sí? Edificios. Bueno, no tiene nada que ver con que este mundo no sea real. ¿No? Simplemente está diciendo que usted está viendo muy superficialmente el mundo. Usted no lo está viendo en la profundidad de lo que ahí está ante sus ojos. Usted está ciego. Ciego es otra metáfora. ¿Sí? Usted está soñando. Entonces despierte. Despierte, por favor, vea la profundidad. ¿Sí? Mira, lo que decía al principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Vea
pero vea con otros ojos, con la visión de Cristo, con la mente de Cristo, ¿sí? Con la mente despierta. Eso es. Entonces, mira, cuando hablo con la gente en cursos milagros, no tiene nada que ver con que el mundo no sea real. El mundo es totalmente real, ¿sí? Pero totalmente real. Eso, bueno, cuando lleguemos a otros parrafitos importantes, sigo profundizando esa cuestión de la realidad. Bueno, el otro nota con comentario, el C. Mira, el objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños. Ya tan interesante. ¿Qué significa escapar del mundo de los sueños? Entonces, mira, pie de página 6. Este escapar del mundo de los sueños no se refiere a algún tipo de escape de la realidad físico-material, sino a un cambio de percepción. Y eso es muy importante, repitamos. Mira, este escapar del mundo de los sueños no se refiere a algún tipo de escape de la realidad físico-material, sino a un cambio de percepción. Y por eso se dice que el Espíritu Santo nos ayuda a realizar tal escape, enseñándonos cómo revertir nuestro pensamiento, ¿sí? Lo cual sucede por medio del perdón. Pues o sea, el perdón, ¿sí? Es quien trae esta reversión de pensamiento, como se aclara luego. A través del perdón, el pensamiento del mundo es invertido. Entonces, mira, hay una forma de ver el mundo, que es la forma que nos enseñó la cultura, la familia y nosotros mismos. ¿Sí? Que es lo que llamamos el consenso social, ¿sí? Por eso una realidad consensual, ¿sí? Una hipnosis consensual. Esa manera que tenemos de ver la vida, el mundo, ¿sí? O sea, ¿qué significa casarnos, por ejemplo? La gente en vez de ver en el matrimonio una bendición divina, ¿qué significa tener hijos? Una bendición divina. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo interpreta? Pues que es perder la libertad y que es amarrarnos. Imagínense la forma tan distorsionada en que vemos una realidad tan hermosa y divina y santa como el matrimonio y los hijos. ¿Sí? Y así todo lo vemos mal, porque lo vemos desde el miedo, ¿sí? Y no desde el amor de Dios. Profe, Sí, escucho. qué pena, profe. ¿Puedo hacer un apunte? Sí, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te Porque escuchamos yo bien. no lo Hey. escucho. Ah. Profe, ya que hablas como del entorno cultural en el que crecimos, ¿no? Y digamos, viéndolo con perspectiva de la vida de uno, ¿no? Porque al final es eso, la influencia estadounidense y la influencia europea nos han vendido a nosotros que hay que alcanzar esto y aquello y mil cosas, ¿sí? Y se vuelve como en una carrera tras de perseguir el humo, y en esa carrera de tras perseguir el humo no estamos valorando lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Es decir, en este caso mi esposo, mis hermanos, hijos, la gente que está cerca de mí, por andar en esa carrera de lograr, como de andar corriendo tras del humo. Y lo que hablas, por ejemplo, de los hijos, que ya se vuelve una carga, un compromiso, mucha responsabilidad, también es como interrumpir el ciclo natural de lo que realmente es importante. Pero se ha vendido mucho ahora eso, ¿no? Es la influencia de que tú todo lo logras, todo lo tienes, entonces el carro, la casa, la beca, el viaje, y todo eso pasó a tener más prioridad que las cosas verdaderamente importantes de la vida. Se rompió como ese ciclo natural y se normalizó que el que estudia, el que viaja, es el que se está realizando, pero no el que tiene familia, no el que valora lo que tiene. Entonces yo ahorita pensaba con lo que decías, porque me pasa muy a menudo a mí y que tiene uno que ser consciente de corregir cómo está pensando cuando entra uno en la quejadera, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo tan lejos? ¿Y por qué mi trabajo tan duro? ¿Y por qué mi familia así? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces paso a tener una actitud como que la vida me debe, pero no soy agradecida con lo que tengo, ¿sí?
Entonces empiezo como a tratar de revertir ese pensamiento y a empezar a ser agradecida y empezar, pero no es un ejercicio tan sencillo, profe, es bien, bien de ser consciente. Sí, Heidi, gracias por tu comentario. Entonces, mira, ahí le añado lo que dijiste, digamos, o profundizo, ¿sí? Un pie de página de lo que dijiste. Un pie de página antropológico, sociológico. Mira, la manera de ver la vida o el mundo, ¿sí? Que es lo mismo, la existencia. Primero que todo nos viene de nuestro contexto cultural, ¿sí? Bueno, de nuestra familia y nuestra cultura, nuestra sociedad. Y en ese sentido, Heidi, lo que dices es muy cierto. Occidente moderno, ¿sí? Que es Europa, América y Oceanía. Occidente moderno, a diferencia de la India, de África, de la China y el Islam, ¿sí? Sí tiene percepciones de la vida mucho más distorsionadas, o sea, mucho más distantes y alienadas, enajenadas de la realidad tal cual es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la India, entre los musulmanes, todavía es muy importante casarse y tener hijos. ¿Sí? Entonces, ellos tienen un concepto de familia mucho más cercano a la realidad divina. Y Occidente, con todos los discursos feministas y demás, y diversidad sexual y demás, y derechos reproductivos y demás, ha distorsionado el carácter santo, ¿sí? de la pareja y de los hijos. ¿Sí? Entonces imagínate, nosotros en Occidente, además de nuestras propias, digamos, sesgos cognitivos, emocionales propios, ¿sí? Personales de cada uno, se nos añade el de una cultura totalmente distante de la voluntad divina. ¿Sí? Bueno, amén. Gracias, Heidi, por el comentario. Entonces, mira, vamos a la lectura del comentario con nota C, que tiene que ver con lo siguiente. Mira. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, al enseñarnos cómo revertir nuestro pensamiento y desaprender nuestros errores. Entonces, mira, como decía Heidi, es muy difícil cambiar esa forma de pensar, de percibir, de interpretar. Y un curso inmediato lo llama revertir nuestro pensamiento. Entonces, mira, esta cita textual es muy importante. ¿Qué significa pensar distinto? ¿Sí? Pensar en forma inversa. ¿Sí? Yo mantuve la palabra revertir, porque me pareció que en español se usa y es muy significativa, en vez de otras palabras bueno, que se podrían utilizar ahí como léxicos. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a las notas con comentarios y vamos al comentario C. Entonces, ¿quién me ayuda? Bueno, yo comienzo leyendo la introducción. Bien. Este revertir nuestro pensamiento trata de lo que en el sufismo de Ibn Arabi se conoce como el tawil, que Henry Corbin explica del siguiente modo. Esto es muy importante. Mira, ¿qué significa ver el mundo con los ojos de Cristo, con la mente de Cristo? ¿Sí? Significa lo que ya en el sufismo se enseñaba como el tawil. Entonces, mira, la lectura de este párrafo, y es chiquitico, ya no es tan grande, es súper importante. ¿Alguien más que me quiera ayudar leyendo? Bueno, ¿quién? Si quieres tú, Andrés, de nuevo, que ya descansaste, o algún otro. Samuel. Yo, Juan, Ah, Figueras, listo. Listo, te escuchamos, Figueras. una vez reconocido que todo lo que el hombre ve durante su vida terrena es del mismo orden, Mansilla, que las vibraciones en sueño, todas las cosas vistas en este mundo, promovidas hacia el rango de imaginaciones activas, requieren una hermenéutica, un tabir, investidas de función teofánica. Es preciso reconducirlas desde su forma aparente a su forma real y oculta, para que la apariencia del oculto se manifieste en verdad. Esto es el Talwil, y su aplicación mediante la imaginación activa es limitada. Es así como el profeta aplicaba el concepto divino. Y di, Señor, aumenta mi ciencia,
del Corán 20:113, y realizaba el talwil, la exégesis simbólica y mística de todo lo que se le presentaba. Bueno, gracias, Figelat. Entonces, mira lo interesante. Mira, una vez que reconocemos, ¿sí?, que todo lo que el hombre ve en su vida terrena es del mismo orden que las visiones del sueño. O sea, ¿en qué sentido? Son proyecciones también. Mira, cuando usted sueña lo que está proyectando su mente. Y lo que nos enseña la psicología, que más adelante también citamos un texto de eso, es que lo que usted ve en el mundo también es una proyección de su mente. Lo que usted ve, ¿sí?, no lo que está en el mundo. La proyección es lo que usted ve, ¿sí? Entonces, mira, como ambas son proyecciones de la mente, ¿sí?, tanto en el sueño como en el estado de vigilia, proyectamos lo que estamos viendo, ¿sí? Ahorita vemos el texto que uso Milagros, que es el párrafo 5, que es tan importante. Entonces, mira, una vez entendido eso, ¿de qué se trata entonces? Entonces, mira, se requiere de una hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? Que yo pueda ver investido el mundo de su función teofánica. ¿Qué es teos? Mira, teofánico es cuando se me aparece algo envuelto en la luz divina. Si la luz divina no es una luz material, simplemente es un insight, una percepción, una comprensión profunda de que estoy ante algo sagrado. ¿Sí? O sea, mira, no es que el indígena vea el árbol envuelto en luz astral. No, eso es otra experiencia de otro nivel, pero no es a lo que aquí se está refiriendo. Sino que él sabe que el árbol no es un objeto para orinarse en él. Entonces, un niño de primaria, un niño indígena que va a un colegio aquí en Bogotá, pues no se orina nunca ante el árbol, porque lo ve con otros ojos, ¿sí? Lo ve investido, o sea, revestido de su función teofánica, o sea, me está mostrando la divinidad, ¿sí?, que Dios es el creador. Teofánico, mi ateo, significa Dios, y fano significa apariencia. O sea, veo, Dios se me aparece, ¿sí? Eso es teofanía. Entonces, a Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, ¿sí? No significaba que la zarza estaba ardiendo. No, eso es una metáfora del que él entendió que ahí estaba en un sitio sagrado. Por eso Moisés se quitó los zapatos. Entonces, mira, cuando usted de pronto entra a una iglesia y entra masticando chico y no siente nada, bueno, y entra a la misa y se va. Usted ahí no tuvo una visión teofánica. La próxima vez que usted entra a la iglesia y usted le da temor y temblor, entrar masticando chico y no lo hace. Y cuando está ante el altar y después toma la Eucaristía, usted siente ganas de llorar. Y llorando usted siente la presencia divina. En ese momento de su llanto, en que usted sintió la presencia divina, usted tuvo la visión teofánica. O sea, Dios se te apareció. ¿Sí? O cuando estás en un canto. O sea, cuando tú ves el mundo lleno de la sacralidad, de la santidad del orden divino, porque es creación de Dios. Por eso les ponía el ejemplo cuando la mamá ve al niño, al recién nacido, o cuando dos enamorados se ven los primeros 2 meses de enamoramiento, o cuando un poeta mira la nube y se extasía de nostalgia. Esa visión teofánica es cuando vemos más allá de la superficie hacia lo profundo. Por eso dice, mira, es preciso reconducir nuestra percepción, ¿sí?, desde su forma aparente, superficial, a su forma real y oculta, para que la apariencia del oculto se manifieste en verdad. Esto es el Talwil. Y hay que aplicarlo a toda la vida cotidiana. Entonces, mira, aquí hay un concepto que les quería explicar que es muy importante. Mira, vamos a utilizar siempre el concepto de lo superficial y lo profundo. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que es manifiesto a la visión de los ojos, a la vista física, ¿sí? Y lo que no es manifiesto a la vista física. Porque lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, lo que está en profundidad, lo que está oculto, ¿sí?, lo que está allá latente, que no se ve en la superficie, sino en la profundidad, ¿sí?, que está latente, oculto. Esa es la visión que tenemos que despertar. Pero mira, no en el sentido de que lo superficial esté contra lo oculto o que sea menos que lo oculto, no, sino que lo superficial puede manifestar lo oculto.
Entonces, les explico esto que es muy importante. Ya pónganme aquí alto cuidado, que es súper importante. Mira, cuando hablamos de que hay dos órdenes de la realidad, el orden divino y el orden terrenal, ¿sí? Que un curso de Medardo lo llama el orden superior y el orden inferior. El orden divino está oculto, es latente, no es manifiesto. El orden terrenal inferior, pero no inferior en sentido de jerarquía, no, ¿sí? Sino en sentido ontológico. O sea, obviamente el orden divino van a ver por qué es superior y el orden espacio-temporal es inferior, pero en sentido ontológico. Entonces, mira, el orden superior y el orden inferior, divino y terrenal, son órdenes de la manifestación distintos. Pero es a través del orden superficial, terrenal, ¿sí? Visible, que yo puedo percibir el orden oculto. Ya les pongo un ejemplo para entender esto. Por eso no hay que rechazar la visión superficial o el mundo terrenal, porque es él el que me lleva a percibir lo oculto. Mira, les pongo el ejemplo de un puente. Usted y yo que no somos arquitectos, que no somos ingenieros, usted y yo vemos simplemente un puente por el que encima pasan carros. No vemos más, ¿sí? O sea, vemos la utilidad práctica del momento. O sea, estamos viendo el orden superficial, terrenal, útil, práctico. Si usted y yo tuviésemos ojos de ingeniero, de arquitecto, ¿sí? O de matemático, y usted comienza a ver la forma del puente, usted ve que el puente se sostiene de forma distinta a otros puentes, y que el puente tiene tanto de ancho, y que tiene tal material. Usted comienza a percibir los planos, ¿sí? Matemáticos o de ingeniería que permiten que el puente se sostenga. Ese orden arquitectónico matemático, ¿sí? Que permite que el puente exista, que solamente lo ven los ojos del matemático, del ingeniero o del arquitecto. Ese es el orden profundo y oculto que deberíamos aprender a ver, ¿sí? O sea, ¿qué está detrás? ¿Sí? Pero no porque el puente en forma superficial no sea importante, es importante porque por ahí es por donde pasan los carros. Pero cuando usted ve el diseño, y el diseño es una idea, es una abstracción, ¿sí? Racional, es un concepto. Usted ve el orden oculto. Usted hizo la hermenéutica, el tawil, ¿sí? La hermenéutica del asunto. Cuando usted ve que en una flor, mira, por eso es que los poetas los hay. Hay un poema de William Blake, me parece que dice, mira, ver la eternidad en un segundo. El universo en un polvo, en una arena, ¿sí? Un polvo de arena, en el desierto. Y otra cosita, es que es muy hermoso, qué pena, no lo tengo aquí, si alguien me envía. Cuando usted ve en un grano de arena, ¿sí? El universo. Cuando usted ve la eternidad, en un segundo. O sea, cuando en el orden superficial, material y terreno, en ese, no en otro, por eso no hay que escaparse de él en sentido literal. Pero cuando usted ve con los ojos de Dios, y usted ve que ahí está el diseño divino, la mano de Dios. Cuando usted ve sus circunstancias de vida, usted no ve que lo echaron del trabajo y que usted perdió el empleo. Usted lo que está viendo es que Dios le dio una patadita para que usted salga de un lugar donde no tenía que estar. Porque Dios te tiene abierto una puerta donde Dios quiere que tú estés. ¿Sí? Mira, cuando tú ves detrás de la Pascua, del viernes de Pascua, el domingo de resurrección, cuando detrás de la muerte, tú ves que hay vida eterna ante esta aparente muerte. ¿Sí? Aparente no en el sentido de que no exista, claro que existe la muerte. Solo que como Dios da vida eterna, usted puede ver más allá, ¿sí? De lo inmediato. Eso es revertir el pensamiento, ¿sí? Eso es ver con los ojos de Cristo, ¿sí? Eso es ver lo oculto. Eso es ver el mundo en visión teofánica, ¿no? La teofanía es la transfiguración del mundo. ¿Sí? Yo por fin veo la magia divina, la presencia de Dios, la santidad, la sacralidad del mundo, donde antes yo no veía sino algo pues intrascendente. Bueno, espero haberme dado a entender, ¿cierto? ¿Algún comentario al respecto? Profe, Sí, te escuchamos. me hiciste recordar, citando a William Blake, esos fragmentos bonitos que tiene Walt Whitman en Hojas de Hierba. Y si me permites,
déjame decir un parrafito que a mí siempre se me grabó porque me parece muy bonito y lo Sí, resume amén. muy bien. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, Samuel. Es una estrofa en ese librito muy bonito donde él dice, creo que una brisna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas y que la hormiga es perfecta y que también lo es el huevo del zorzal y la zarzamora que cae de los cielos y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos y que una vaca pastando con la cabeza baja supera todas las estatuas y que la menor articulación de mi mano supera todas las máquinas. Este es un canto de amor y respeto a las más dignas creaciones de la existencia, que es la vida humana. Es un párrafo muy bonito de Walt Whitman, precisamente donde se valora en esa óptica de profundidad de la que has venido explicando. Sí, amén. Me llamó la atención los de la vaca. ¿Cómo es los de la vaca? Repítelo, que me pareció muy bonito. Y una vaca pastando con la cabeza baja supera todas las estatuas. Es muy bonito porque él es muy descriptivo. Él hace parte de un movimiento que le llamaban trascendentalismo con Ralph Waldo Emerson, diríamos de esos poetas gringos que vivieron en esa época de guerra, pero también de comunión con las tribus norteamericanas, entonces generan una sensibilidad poética y descriptiva muy mística, muy bella, muy recomendable. Exacto, mira. Una vaca pastando, pues es algo muy trivial, ¿cierto? Para nuestros ojos. Pero para el ojo del campesino o del poeta, puede ser un momento de inspiración muy grande. Sí, eso es ver con los ojos de Cristo. Eso es salir del sueño. Eso es despertar. No es porque la vaca no exista y no esté pastando, ¿sí? La vaca sí existe y sí está pastando. Solo que detrás de eso hay algo más sagrado, más trascendente. Eso es, ¿sí? O sea, mira, no es negar la realidad del mundo, es antes aumentarle el sentido al mundo. O sea, no solamente el mundo existe como realidad física, empírica, sino existe como teofanía, como presencia de Dios. O sea, mira, no es disminuirle la realidad al mundo, sino aumentársela. Entonces, imaginen la locura de pensar que es que los que le están disminuyendo al mundo su realidad, cuando es esta realidad mundana la que nos permite ver lo que hay detrás de ella. ¿Sí me doy a entender? Profe, Sí, escucho. o sea que puede ser como un velo que, que esconde la verdadera identidad espiritual del ser. O sea, lo digo es porque Ananda Majima dice que o enfatiza que el sufrimiento nace al tomar por lo real lo que es transitorio y pues que al buscar la plenitud en un mundo, que buscamos plenitud en un mundo condicionado por la carencia. Entonces ella, digamos que lo define como Maya o Lila en un juego, una ilusión, un juego divino, en donde dice que en realidad la realidad es como un velo, pero que detrás de ello se encuentra la verdadera identidad espiritual del ser. Sí, Carmen Daniel. Sí, mira, la metáfora hindú es maya, que significa ilusión, o también un ver, que es lo mismo que el sueño. Exacto. Y entonces el mundo transfigurado o la visión divina, la iluminación, es tener la capacidad de ver a cada instante eso que está detrás y eso que está oculto. Exactamente, eso es. Pero no significa negar la realidad de lo superficial. Y es que quiero que entiendan eso bien. Porque también en la India a veces se ha entendido mal desde la religiosidad popular lo que significa ilusión y maya. ¿Sí? Entonces, ilusión y maya es esa percepción errónea que tenemos, ¿sí? Donde solamente nos quedamos viendo lo superficial, no vemos más allá. Entonces, la visión verdadera es cuando esa visión superficial nos lleva a ver lo que está más allá. ¿Sí? El diseño arquitectónico del puente, la santidad de la vida, la belleza de una flor, ¿sí? La eternidad de un instante, ¿sí? Pero es a través del mundo
del mundo terrenal o del mundo de la superficie que llegamos a ese mundo en profundidad. Bueno, eso les invito a que lo mastiquen despacio, porque no es rechazar el mundo terrenal por el mundo celestial o la visión superficial por la visión en profundidad. No, no es que uno rechace la una, es que uno a través de la una, que es distinto, accede a la otra. ¿Sí? Es para que lo mastiquen bien, porque eso es lo que se ha malinterpretado. Es que mira, solamente viendo el tamaño del puente y la anchura del puente y las materias con que está hecho el puente, que es visión terrenal superficial, pero solamente viéndolas y analizándolas. O sea, haciendo una abstracción, ¿sí? O sea, intuyendo, infiriendo. Es que a través de esa visión terrenal yo puedo ver la visión profunda, arquitectónica y matemática que permite que el puente exista. ¿Sí? O sea, es distinto a decir que desechemos la visión superficial y veamos lo profundo. Es que lo profundo no existe sin lo superficial. Así como lo superficial no existe sin lo profundo, ¿sí? Por eso no se puede rechazar ninguno de los dos, sino que el uno remite al otro. Sí, ahí está toda la idea para una sana exégesis de esta cuestión, que es lo que a veces algunos discursos religiosos no han entendido. Bueno, y vamos con el último comentario, el D. Temías dice en nuestro texto, párrafo 4. El perdón es la gran ayuda del aprendizaje del Espíritu Santo, trayendo esta reversión de pensamiento. O sea, mira, la forma en que el curso Milagros nos dice que podemos comenzar a pensar distinto, a ver distinto, es perdonando. ¿Sí? Y en ese sentido es muy cristiano. Mira, aquí es cuando comenzamos a identificar, pero a través de un estudio sistemático y del texto, no a través de simplemente citar textos sueltos aquí y allá, no, ni a través de anécdotas de cada uno, no, sino a través del estudio del texto, es lo que vamos persiguiendo el carácter cristiano del texto. Mira, el tema recurrente y principal del curso Milagros es el perdón. Y en eso es una apuesta teológica muy cristiana. ¿Sí? Porque el perdón es un concepto básico del cristianismo, no de otras religiones. Mira, el concepto básico del Islam es de obediencia a Dios. ¿Sí? El concepto básico del hinduismo es vencer la ignorancia. ¿Sí? Tengo que vencer la ignorancia y encontrar la sabiduría. El concepto básico del budismo es lo que acabamos de hablar, el tema de esta sección, la última media hora, es salir de la ilusión, del sueño y despertar. El tema básico de la cristiandad es el perdón. Y mira que la estrategia con la cual podemos ver el mundo con otros ojos, dice un curso Milagros, es el perdón. O sea, no es ya sabiduría, no es tampoco el despertar del sueño, no, es el perdón. Entonces, mira, aquí es donde podemos comenzar a identificar si realmente un curso Milagros tiene algún tipo de teología cristiana o no. Mira, Kenneth Wagner dice que el curso Milagros se opone a la teología cristiana, que son dos teologías distintas. Y lo que yo comento en el prólogo, el documento que les tengo que enviar luego, es que él dice eso porque ni entendió la teología cristiana, ni entendió la teología de un curso Milagros. Es como los que dicen que la fe y la ciencia se oponen. Ahí pongo yo el ejemplo también en el prólogo. Mira, cuando alguien dice que la fe y la ciencia se oponen, es porque ni entiende lo que dice la fe, ni entiende lo que dice la ciencia. ¿Se me va a entender? Porque cuando usted entiende lo que dice la fe teológicamente, ¿sí? No desde la religiosidad popular, no. No simplemente desde la masa que interpreta a su manera, no. ¿Qué dice la fe a nivel teológico, ¿sí? Académico, real? ¿Sí? ¿Qué dijo Santo Tomás del tiempo, por ejemplo? Para poner un ejemplo. ¿Y qué dice la ciencia? La física, ¿sí? La astronomía, del tiempo. Entonces, cuando usted entiende qué dice el uno y qué dice el otro, usted va a entender que no se contradicen. En ninguna manera. Entonces, si Kenneth Wagner dice, como lo dicen, que el contenido de un curso Milagros se opone a la comprensión teológica de la Biblia, de los evangelios, de los apóstoles, es porque ni entiende la teología del Nuevo Testamento,
y tampoco entendió o interpretó bien el contenido del curso Milagros. Porque mira, es el perdón. El perdón es la base de la teología cristiana. ¿Sí? Ahí está la base de la muerte de Cristo. ¿Para qué murió Jesús? Para el perdón de los pecados, ¿cierto? Hay que interpretar eso bien. Y cuando usted repasa un curso de milagros, el perdón es el hilo conductual, ¿sí? O sea, es lo que llamaríamos en estudios literarios, se llama la trama argumentativa. O sea, mira, el hilo argumentativo que atraviesa un libro, ¿sí? El hilo argumentativo que atraviesa un curso de milagros es el perdón. Lo que les dije hace 8 días. ¿Cuál es el milagro más grande del mundo? Es allí donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Eso es el perdón. ¿Sí? Allí es donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. O allí es donde un viejo miedo se ha convertido en una confianza presente. Ese es el perdón, ¿sí? Eso es ver con los ojos de Cristo. Entonces, mira, yo porque he dedicado tiempo a esto, como teólogo que soy también, ¿sí? Y psicólogo. Porque yo sí veo en el contenido del curso de milagros una propuesta profundamente cristiana. Profundamente, ¿sí? Y esa es mi intención. Por eso yo cito pasajes de la Biblia y les invito a los que conocen Biblia aquí, a Figuerat, a los demás, a Samuel, a Heidi, a Elizabeth. Si usted hace alguna asociación y conexión de algún párrafo del prefacio con algún texto de la Biblia, que yo aquí hago algunos, ¿no? Pero si usted hace algún otro, pues me lo comunica, por favor, y me ayuda con su referencia bíblica. Bueno, entonces vamos a ver la nota D, que tiene que ver con esto de qué significa. Bueno, entonces bien. Bueno, entonces sigamos. El perdón es la gran ayuda de aprendizaje del Espíritu Santo, trayendo esta reversión de pensamiento. Entonces, mira, usted ubíquese también en la propuesta de un curso de milagros. En un curso de milagros no se te va a enseñar a meditar para que tú comiences a ver distinto. No. Un curso de milagros va a enseñarte a perdonar para que comiences a ver distinto. ¿Sí? Por eso es una propuesta cristiana y no es budista, por ejemplo. Mira, sin embargo, eso es muy importante. Sin embargo, el curso, bueno, aquí es una cuestión de hermenéutica. Y quedan 20 minuticos. Vamos a dedicar 5 o 10 minuticos a hablar de esto. Y los otros 10 son sus comentarios o preguntas que tengan. Mira, sin embargo, el curso tiene su propia definición de lo que realmente es el perdón, así como define el mundo a su propia manera. Entonces, ahí hago otra cita extensa, la cita D. Entonces, bueno, yo la introduzco, invito a que alguien me ayude leyéndola. Bueno, o sea, mira, hoy solamente avanzamos el párrafo 4, pero no importa. Lo importante aquí es aprender, así vayamos despacio. En 8 días, pues vamos con el párrafo 5, ¿sí? Hoy solamente el párrafo 4. Bueno, no, yo veo esto, porque bueno, la cita es pequeñita. Mira, así como define el mundo a su propia manera, párrafo 4. El significado de conceptos como mundo debe atenerse al contexto de enunciación del propio curso y no traslaparse desde contextos de sentido ajenos al mismo. Aclaremos que para el curso, el mundo ilusorio de la percepción no es lo mismo que el universo físico o mundo material de la ciencia. Esto es bien importante. O sea, cuando el curso de milagros dice el mundo, no se está refiriendo al universo físico. Y qué pena que yo lo repita, es que es importante, porque mira, yo lo que estoy haciendo es un servicio de defensa del curso, ¿no? En repetidos textos, Kenneth Wapnick dice que el mundo al que se refiere un curso de milagros es el mundo que está lleno de galaxias, planetas y estrellas y montañas. Así literalmente lo dice. No, sí, doctor en psicología Kenneth Wapnick. Entonces lamentamos tu ignorancia filosófica al respecto. En filosofía nunca se utiliza el campo semántico de la palabra mundo en el sentido de universo físico. Nunca. El mundo significa el mundo de la vida, ¿sí? Este mundo en el que vivimos. ¿Cuál es el mundo en el que usted vive? Es el mundo social, económico, político, de su familia. O sea, es el mundo de significados, o el mundo social, ¿sí? O psicológico, en que usted tiene su cabecita. Me voy a entender, ¿cierto? Mira, tengo que ser redundante, porque hasta que usted no introyecte, ¿sí? El realismo. Tengo O una sea, pregunta. O sea, ¿el problema es de palabra?
El problema es de la palabra. O sea, si él se quisiera referir a lo que se quería referir, ¿cuál sería la palabra adecuada? No, la palabra es mundo, sí. Mira, cuando un curso milagro se refiere al mundo físico, siempre dice universo. Y hay muchas veces que dice universo. La palabra adecuada en filosofía y en religión es el campo semántico mundo. Mira, cuando por ejemplo dice la primera carta de Juan, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo es enemigo de Dios. Los deseos de los ojos, la codicia de las riquezas y la vanagloria del mundo. No, la palabra y en filosofía es igual. Mira, hay un texto en filosofía que se llama la existencia del mundo. Entonces, mira, la existencia del mundo, que es un texto de metafísica, no se está refiriendo a la existencia del universo, las nebulosas, el Big Bang. La palabra que siempre se ha usado en filosofía, ¿sí? Es el mundo, pero siempre en el sentido del orden social en que vivimos, ¿sí? El mundo de significado en el que habitamos. Entonces, mira, el mundo en el que vive un musulmán es muy distinto al mundo en el que vive un occidental. El mundo en el que vive un indígena es un mundo muy distinto en el que vive un chino con ética confucionista. Pero no, la palabra está bien, Carmen Daniel, es esa. Es la que siempre se ha usado. O sea, tú tienes O sea, un mundo de significado. la palabra está bien y la interpretación es la que está mal. Ah, amén, exacto. Gracias, Carmen Daniel. Exactamente. La palabra que utiliza en curso mediano es la que hay que utilizar. La interpretación literal es la que está mal de los estudiantes del curso. Claro, mira, el mundo de significado y sentido, o sea, el mundo de la vida en el que vive un musulmán, es muy distinto al mundo de la vida, ¿sí? En el que vive un chino o un indígena. Eso es. Y no se están refiriendo a las montañas, porque todos estamos viviendo bajo las mismas montañas, o cielos, o nubes, o el mismo planeta Tierra. Bueno, a mí, exactamente. Entonces, todo es un problema de hermenéutica, de interpretación. Bueno, listo. Entonces, mira, aquí haremos que para el curso, el mundo ilusorio de la percepción no es lo mismo que el universo físico, mundo material de la ciencia. Por eso, muy al contrario de cómo interpretan algunos estudiantes del curso, la ilusoriedad del mundo no se refiere al cosmos material. Y esto es súper importante. La ilusoriedad del mundo, o sea, que el mundo es ilusorio, no se refiere al mundo, al cosmos material. Negar la existencia real y verdadera del universo cosmo espacio-temporal es un sinsentido que ninguna religión o filosofía ha enseñado nunca. Pues el mundo como realidad objetiva se impone de manera irrefutable. Así lo explica este autor holandés, y le cito el texto que es pequeño. Mira, esto significa ante todo que el mundo en que se desarrolla mi vida escapa al poder de mi voluntad. Ah, bueno, aquí sí está utilizando la palabra mundo como mundo físico. Aquí sí. Porque es que él está explicando eso, ¿sí? Está explicando de qué estamos hablando. Entonces, mira, no es un decreto, o sea, el mundo físico, ¿sí? Aquí sí es el universo físico. El mundo físico, ¿sí? Material. No es un decreto consciente y libre de mi voluntad, el que da origen a este mundo. Y tampoco soy yo la razón de su conservación en la existencia. Mira, mira lo importante. Y esto que yo subrayé es donde está el peligro de semejante idealismo ontológico de los estudiantes del curso Mirados. Mira, no es un decreto consciente y libre de mi voluntad el que da origen a este mundo físico, ¿sí? A este universo material. Y tampoco soy yo la razón de su conservación en la existencia. Las cosas exteriores, ¿sí? Lo que está fuera de mi cabeza, me son dadas como hechos, se encuentran situadas ante mí como fenómenos, cuya objetividad me veo forzado a comprobar y admitir. ¿Sí? Mira dónde está el problema, y es un problema que se ha visto en psicología y se ve evidentemente en los estudiantes de un curso Mirados y en otras ideas malinterpretadas del Vedanta, ¿sí? Pero supremamente malinterpretadas, que Sankarakarya nunca quiso decir. Bueno, mira el problema es que si el mundo que yo percibo no como mi percepción, sino como el mundo existente fuera de mi cabeza, ¿sí? O sea, la interpretación de los estudiantes del curso. Si el mundo que yo percibo es el que yo proyecto, o sea, la lluvia está ocurriendo por mi causa y origen. Entonces, mira lo que pasa en la mente de esos sujetos. Ellos creen que hay un decreto consciente y vivo de mi voluntad
que da origen a este mundo y que yo soy la razón y conservación de su existencia. Ellos creen que lo que pase es que yo lo evoqué. Entonces yo tengo que tener cuidado porque de pronto yo fui el que llamé la mala suerte que me llegó. Y de eso están llenos también YouTube e Instagram de interpretaciones de este estilo. Mira, eso no es así tan literal. O sea, no significa que si está lloviendo es porque tú te levantaste pensando que iba a ser un día frío y oscuro. Entonces por eso comenzó a llover. Eso te lleva bueno, eso se llama solipsismo. Después tengo un texto muy importante de un filósofo donde explica el peligro terapéutico psicológico de un solipsista, del que cree que el mundo es simplemente el resultado de sus pensamientos. Eso lleva a una esquizofrenia profunda, a una psicosis real. ¿Sí? Eso es el psicótico, mira. El psicótico interpreta literalmente que lo que ocurre afuera de su cabeza, él en su cabecita le dio origen. ¿Sí? Él. Imagínense esa confusión de niveles tan grande. De lo que está hablando, por eso les envié el quiz y el comentario que les envié hoy. De lo que está hablando el curso de milagros es que la forma en que yo percibo e interpreto eso que está fuera de mi cabeza. Esa interpretación es la que yo estoy construyendo en mi cabecita. Pero lo que está fuera de mi cabeza, ¿sí? No responde a un decreto consciente y vivo de mi voluntad. Yo no soy el que doy origen al que me robó. Mira, cuando usted le robaron el celular en el Transmilenio, cuando usted perdió el trabajo y lo echaron de la empresa, usted no fue el responsable directo de que eso malo le sucediera. Porque fue el jefe, bueno, a no ser que usted haya hecho algo bien feo cuando lo echaron, ¿no? O sea, entiéndame aquí lo que estoy tratando de decir. Fue el jefe el que tomó la decisión de echarlo. O fue el ladrón el que tomó la decisión de robarlo. O fue el violador el que tomó la decisión de violar. O fue el asesino el que tomó la decisión de asesinar. Entonces, mira, la gente ha llegado al colmo de decir, mira lo que dicen que es un absurdo. Dicen que los males que me pasan son maestros que yo llamo y que vienen a enseñarme algo que mi alma necesita. O sea que Juliana Zamboní llamó al violador Uribe, ¿no? Rafael Uribe, para que a los 10 años ya violara, porque ella tenía que aprender algo que su alma necesita aprender. Mira, eso es psicótico. Es que mira, ni siquiera uno sabe si se enoja o se pone a llorar. O sea, me enojaría si fuera una falta de desarrollo moral. Quien se atreve a decir semejante idea. Que al Maru yo lo llamo como maestro de mi alma. Sí, me enojaría si es una falta de desarrollo moral. Pero a mí me parece que es una psicosis, entonces lo que me hagan es como de llorar. Mira, ¿usted cómo puede decir que los malvados del mundo son los maestros de las almas inocentes? Y eso dice la gente de un curso de milagros. Lo dice. Y lo repite una y otra vez. Y el mismo Kenneth Wagner en sus textos. Que los males del mundo, los males de la existencia, son maestros que vienen a enseñarnos algo. No, señor. ¿Sí? Es que hay inocentes en el mundo. Y hay gente que en su libre albedrío hizo el mal. Otra cosa muy distinta es que yo desde la fe, desde la mente de Cristo, yo pueda resignificar ese mal. Y que Dios pueda sacar de ese mal bien. Eso es algo bien distinto, que es lo que dice y enseña la Biblia. La Biblia no enseña que Dios impide el mal. La Biblia lo que enseña es que Dios transformará el mal en bien. No que lo impida. Porque la ejecución del mal está en las manos del libre albedrío de los seres humanos. Pero usted tiene la capacidad espiritual, ¿sí?, de ver con otros ojos para resignificar, para transformar, para convertir tanto mal que hay en algo bueno. O sea, usted tiene la capacidad y Dios tiene la capacidad con usted de sacar vida de la muerte, ¿sí? Y sacar salud de la enfermedad, ¿sí? Y sacar paz del caos. Sí, por ejemplo, el terremoto que nos pasó aquí en Colombia. ¿Qué ha sacado Dios del terremoto? Pues una solidaridad colectiva inmensa que no se había visto.
Eso no significa que Dios envió el terremoto. El terremoto es una cuestión de la naturaleza. O sea, Dios no es un pedagogo que no tenga herramientas menos dolorosas para enseñarnos. Lo que pasa es que como el mundo está sujeto, ¿sí?, a los accidentes de la naturaleza o a los accidentes humanos. Bueno, eso después lo conversamos. Mira, filosóficamente hablando, en todas estas malas interpretaciones de la fe, es que no reconocen la existencia del accidente, porque malinterpretan lo que llamamos significado y propósito y piensan que todo tiene que tener propósito, todo tiene que tener significado y que el accidente no puede existir de ninguna manera. Y eso es equivocado. Después lo podemos Profe, explicar, es que hay mucho que decir de esto, mira qué pena, hay demasiado que decir y tenemos que ir poco a poco, pero la idea es que, mira, Dios de todo mal va a sacar bien y Dios de todo caos va a sacar orden. ¿Sí? Esa es la acción divina. No yo tengo significa una que no pregunta. haya una realidad, ya te doy la palabra. Mira, no significa que no haya una realidad social, política, económica, existencial y humana, ¿sí? Donde el libre albedrío de los hombres introduce muchos accidentes. Como que no hay una realidad evolutiva del cosmos, ¿sí? De la evolución del cosmos, donde a través del accidente, ¿sí?, es que se desarrolla la evolución humana. Mira lo que implica el accidente, para que lo entiendan filosóficamente, ¿no? Ubíquese desde la filosofía. ¿Qué significa accidente? ¿Qué significa azar? Significa que no todo está determinado, o sea, no creemos en el determinismo, creemos que hay posibilidades abiertas, ¿sí? Y eso que es azaroso, eso que es accidental, eso que no sabemos si es A o B, o sea, esas posibilidades múltiples son las que permiten el desarrollo evolutivo, por ejemplo, en la biología. Y es lo que permite la libertad humana y el destino de la historia humana. Es que si no hubiese accidente, no habría libertad. Piensen en eso, mira. El juego filosófico es que la libertad, ¿qué significa la libertad? Significa que el futuro está abierto a múltiples posibilidades. O sea, no todo está dado, no todo está condicionado, determinado, pues fijado. No. Usted tiene la opción de escoger entre múltiples opciones. Y ya sea que usted escoja bien, con madurez, o escoja mal, con inmadurez, ya sea que usted escoja con amor o con odio, que usted escoja con sabiduría o con ignorancia, que usted escoja con luz o con oscuridad, entonces se posibilitan distintas opciones. Y a eso está abierto Dios, o sea, Dios está abierto a ese juego de la existencia. Y cuando en la libertad humana algún sujeto escoge a través del odio, la oscuridad y la maldad, pues Dios también intenta participar en el juego transformando el mal en bien, para que ese accidente, ese azar, ¿sí?, que usted acabó ejecutando malvadamente, pues pueda convertirse en algún tipo de bien. ¿Sí? Me doy a entender. Bueno, te escuchamos, Carmen Dañera, y a los demás, los 10 minuticos que quedan, 5 minutos, 10 minutos, es solo para preguntas de ustedes o comentarios. Solo era una duda. Si yo soy víctima, o sea, aludiendo, es que no sé cómo explicarlo así. Si yo soy víctima, ¿cómo podría transformar eso en bien? O sea, yo supongo que sería mediante el perdón, que es lo que estamos leyendo aquí. Y supongo que también tendría que entender que no soy yo ni lo que represento ni lo que supuestamente llamo, eh, como dice erróneamente el otro curso, sino entender que el mundo, que yo no soy víctima de mis circunstancias y que hay un mundo enfermo en la mente del otro si yo soy víctima. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí, Carmen Daniela. O cómo yo podría ser, o sea, desde el punto de vista de la víctima, yo cómo podría superar o convertirlo en algo bueno. O sea, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo podría yo transformar mi mente hacia eso? Supongo que es supongo que eso tiene que ver con el perdón. Sí, Carmen Daniela, te entendí bien. Sí, mira, lo que hay que aceptar es que si hay víctimas y si hay victimarios. Yo te digo por qué los que dicen que no se equivocan. Y sí, Carmen Daniela, el curso de Milagros da tres tareas al victimario y le propone dos tareas a la víctima.
O sea, para salir de este caos que produce el error, el pecado, la carencia de amor, ¿cómo se llama? Para salir de esa oscuridad y de ese infierno, ¿sí? Que la libertad humana construye con sus decisiones equivocadas, el curso de milagros le propone al victimario 3 tareas y a la víctima 2 tareas. No te las digo porque son 5 tareas que nos lleva a toda una charla. Y todo está alrededor del perdón. O sea, ¿cómo hacemos? O sea, tiene que ver con el perdón y el arrepentimiento. O sea, el victimario, para tener un arrepentimiento sincero, necesita 3 cositas. Y la víctima, para poder perdonar en profundidad, sinceramente, necesita 2 cositas. Y lo propone un curso de milagros. Pero ya lo había propuesto Santo Tomás en un texto muy hermoso. Este que se me olvidó el nombre, bueno, pues yo lo tengo referenciado en otro documento. Ya lo había propuesto. O sea, no se lo inventa un curso de milagros. Solo que un curso de milagros le da una resignificación psicológica a la propuesta teológica. Pero la teología medieval ya nos enseñó cuál es la tarea de la víctima y el victimario en ese proceso de arrepentimiento y perdón. Sí. Y lo vemos con calmita después. Van a ver que todo, por el momento quedémonos, que todo el caos que el libre albedrío de la voluntad humana produce, Dios está comprometido a transformarlo en bien. Confiemos que Dios lo va a transformar en bien. Y participemos para que ese bien pueda sacarse de tanto mal. Pero no es negar la existencia del mal. Hay un texto excelente de Jung que se llama, y eso lo tenemos que ver toditico, donde Jung explica eso súper bien. La privatio boni, o sea, la privatio boni, o sea, el mal como privación del bien. Pero cuando lleguemos aquí al párrafo sexto del curso, donde explicamos, donde el curso dice que el pecado se define como carencia de bien. Digo, carencia de amor. Entonces hay toda una discusión ahí muy buena que Jung entiende muy bien, ¿sí? Carl Gustav Jung. Y tiene un texto hablando de la privatio boni, o sea, el mal como privación del bien. Si es que el mal existe. Entonces ahí comenta Jung, es un texto muy bueno que hay que ver. Ahí comenta Jung en qué sentido el mal existe o en qué sentido el mal no existe. Pero lo que define al final, oiga, tengan mucho cuidado, porque si usted dice que el mal no existe, es que usted es un ingenuo que no ha sido enfrentado cara a cara con el poder del mal. Evidentemente los niños en Palestina, ¿sí? Y las guerras son una evidencia, ¿sí? Una comprobación. Son una evidencia manifiesta de la existencia del mal. O sea, ¿en qué sentido metafísico? Bueno, cuando llegamos al párrafo 6, ¿qué pide? Es que el mal no existe o sí existe. Y Jung lo entiende súper bien. Ahí sí yo felicito a Jung, que aunque es psicólogo, entendió la metafísica del asunto. Y en un texto que yo cité la página entera, porque había que citar la página entera, muestro cómo es que Jung dice, y habla muy bien del asunto, y dice, pero mucho cuidado al final dice, entonces tengamos cuidado, porque si tú no te has enfrentado a los horrores del mal, ¿sí? De lo que produce una psicosis, un psicópata, un violador, entonces tú no sabes a qué te estás enfrentando. Bueno, queda pendiente. Hoy solo vimos el párrafo 4. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Sí, Juan, usted hablaba de el ataque. Un ataque es una solicitud de amor. Y Sí. bueno, me voy a centrar en esa parte. Un ataque es una solicitud de amor. Pero bueno, entonces, quien realiza el ataque, pues puede ser un agente del mal. No solamente es un asunto de protección. Y pongo específicamente, ya que usted cita el caso de Gaza, los victimarios, ¿cómo interpreta uno que ellos están haciendo una solicitud de amor? ¿No? Es como difícil conceptualizar eso. Sí, mira, muy pertinente tu pregunta, Fitzgerald, muy pertinente. Sí, lo que dice un curso de milagros, dice, mira, en todo maltrato, bueno, todo mal, en todo ataque, tenemos una, una solicitud de amor y en todo buen trato tenemos un regalo de amor. Entonces un curso de milagros dice, entonces mira, solamente tenemos peticiones de amor. O sea, el que nos pide amor o el que nos ofrece amor. Entonces mira, venga, que es muy importante.
Mira, toda la clave hermenéutica que atraviesa la interpretación del curso de milagros es psicológica, no es sociológica, no es filosófica. Entonces, cuando dicen curso de milagros que el malvado está haciendo una solicitud de amor, lo está diciendo en el contexto de la estructura psicológica del sujeto y no en el contexto de la estructura sociológica de lo que está pasando en esa realidad social. Entonces, venga, les pongo, sí, ejemplos sencillos y lo que tú dijiste también. Mira, en ningún sentido el violador de una niña de 10 años, en ese vínculo, ¿sí? Está haciendo ninguna petición de amor, ningún sentido sociológico real, en ningún sentido. Pero allá dentro del caos interno, ¿sí? De la estructura mental del sujeto, el sujeto aprendió de niño. Mira, esto es pura psicología, o sea, tenemos que remitirnos a la experiencia personal del malvado. Entonces vamos a tratar de interpretar la estructura psicológica del psicótico, del malvado, ¿sí? Porque son psicóticos de verdad, son gente muy buena, que están dañados sus cabezas muy grandes. En algún momento, Rafael Uribe o Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, o Benjamín Netanyahu, en algún momento ellos, en la niñez, se sintieron amenazados y creyeron en su mente, o sea, una percepción falsa, una creencia falsa. Ellos construyeron una creencia de que la forma de defenderse de esa amenaza que haya sido, ¿sí? O sea, falta de amor, abandono, pobreza, lo que haya sido. Tenía solamente una estrategia de defensa. Y la estrategia de defensa era dañando al otro. Entonces, si es abandono, tengo que atrapar al otro para que el otro nunca me vuelva a abandonar. Entonces los vínculos que construyo de amor hacia el otro son vínculos que asfixian y que obligan al otro a quedarse conmigo. O a través de la culpa o a través del dinero. O sea, me invento alguna estrategia para que no me vuelvan a abandonar. ¿Sí? Eso. Y se me olvida totalmente el referente del prójimo y si yo le estoy haciendo daño o no. Entonces, en algún momento, el expresidente Álvaro Uribe, que se sintió amenazado, sintió que la única forma de acabar con la amenaza era terminando con la gente de izquierda, los que piensan distinto. No hay otra. En algún momento, los judíos, porque no solo Benjamín Netanyahu, hay una estadística que muestra que más del 90% de la población israelí, allá en Israel, en Tel Aviv y Palestina, y en Jerusalén, están de acuerdo con el exterminio total del pueblo palestino, total. ¿Sí? Total, total. En algún momento estos niños judíos, ¿sí? Estos 6 millones, mira, hay 15 millones de judíos, hay 9 millones viviendo afuera y 6 millones viviendo adentro. O al revés, yo a veces me equivoco. O 9 millones viviendo allá y 6 millones viviendo afuera. Estos niños judíos que viven allá, o sea, estos 9 o 6 millones, en algún momento de su niñez, de su sistema de crianza, a través del estudio del Talmud, y eso se puede explicar por qué, entendieron que la única forma de sobrevivencia del pueblo judío era exterminar al pueblo palestino y que no hay otro. Entonces, mira, ¿qué es lo que está diciendo el curso? Interpretando a nivel psicológico, no a nivel de la realidad ontológica, política real, ni sociológica, ni nada de eso. Lo que está diciendo es que los malvados no encontraron otra estrategia de defensa ante sus miedos que el hacer daño, que el atacar. Si ellos hubiesen encontrado otra estrategia de defensa, ¿sí? Ante sus miedos, que no fuera el ataque, ¿sí? Al que está afuera, entonces no hubiesen utilizado esa herramienta de ataque, hubiesen utilizado otra cosa. Por ejemplo, se hubiese inventado alguien que la mejor manera de defenderse es teniendo plata. Entonces, si yo consigo mucho dinero, no me van a hacer daño. Eso, entonces consigue dinero. ¿Sí? Es eso, por ahí va la cuestión. La cuestión es que en algún momento esa mente del psicótico, esa mente que está oscurecida, ese sujeto que ha perdido su rostro humano, ¿sí? Ese sujeto que está a punto de suicidar su alma. Ay, qué pena que se está como yendo la... Bueno, aquí repito. Mira, en algún momento de su infancia, antes de los 10 años. Es que se va y vuelve, qué pena. Bueno, ya volvió, vuelvo y repito. ¿Me están escuchando?
Ya, ¿ahí me escuchan? ¿Me están escuchando? Profe, se le va la señal. Sí, sí, me di cuenta. ¿Pero ya volvió? Sí, me di cuenta que se fue. Creo que sí, pensé que era yo. No, no, ya, bueno, ahí ya volvió. Entonces, mira, en algún momento de la infancia, antes de los 10 años, estos sujetos, estos niños, ¿sí? Que se levantaron en ambientes de riesgo, ¿sí? De abandono y de algún tipo de vulnerabilidad. Construyeron estrategias de defensa que pasa a través del ataque del otro. Es en ese sentido. Entonces, en ese sentido, lo que ellos psicológicamente están pidiendo, se están defendiendo. O sea, todo ataque es una defensa. Están pidiendo es un llamado de amor, ¿no? O sea, muéstreme que yo puedo vivir con el amor de alguien. Muéstreme que yo no voy a ser abandonado afectivamente. Muéstreme que también yo puedo vivir en esta tierra. Porque tengo miedo de que no sea así, ¿sí? Eso. Muéstreme que no necesito violar para encontrar amor. Pero eso, bueno, esos son, mira, todos los postulados de un curso de milagros son psicológicos. Y cuando tú lo puedes interpretar psicológicamente, entonces ya sales del absurdo. Si uno interpretase un curso de milagros a nivel sociológico, ¿sí? Entonces sería un absurdo total. Muchas cosas de las que dice. Bueno, espero haber respondido en parte, Figueroa. ¿Algún otro comentario o pregunta? Profe, Pues, Hilde había realizado una pregunta en el chat, profe. Ay, qué pena, es que no estoy viendo el chat porque estoy viendo aquí otras pantallas. Sí, no. Toca que el que lo dijo en el chat lo diga por aquí porque es que no. Hildebrando. Si quieres, yo te la leo. Sí, sí, porque no tengo aquí visto. Ve. En voz de Hildebrando, profe, cuando una persona asume un sistema de creencias como la totalidad de la verdad y no solo como una ventana para verla, pierde la capacidad de distanciamiento hermenéutico, no lee el texto o el mundo para descubrir qué dice, sino para confirmar lo que su marco ya decidió que significa. Es lo que se observa en las iglesias cristianas evangélicas que conozco. ¿Cómo se llama eso en filosofía? ¿Cómo abordar el sesgo de confirmación que impide a un individuo salir de su propio mapa conceptual para integrar nuevas fuentes de conocimiento? Ah, bueno, En voz gracias de también. Hildebrando, profe. Sí, gracias Hildebrando, mi excelente tu resumen y tu comprensión del asunto. Y esto se da, Hilde, no solo en las iglesias evangélicas, sino en lo que llamamos cualquier grupo fundamentalista. Mira, un grupo fundamentalista es el que hace una interpretación literal del texto, o sea, el que no hace una hermenéutica real del texto. Y sí, en filosofía a eso se le llama preconcepto o prejuicio. Y eso lo explica Gadamer en el texto que se llama Verdad y Método. Y la forma de salir es haciendo lo que él llama ampliando nuestro horizonte de sentido. Entonces, mira, en el texto Verdad y Método de Gadamer explica que nuestros prejuicios o preconceptos, ¿sí? Precosmovisiones, nuestros sesgos cognitivos, simplemente, ¿sí? Nos impiden interpretar, o sea, establecer un diálogo adecuado con el texto, con el otro, ¿sí? Ya sea un texto escrito o un otro que nos habla. Y la única forma de salir de eso es aumentando nuestro horizonte de sentido. ¿Qué significa aumentar nuestro horizonte de sentido? Abrirnos a la posibilidad de la polivalencia de sentido. O sea que había otras maneras de interpretar el texto, había otros sentidos que el texto vehicula. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de la Virgen María, dice que vino la mamá de Jesús con sus hermanas y hermanos, los de Jesús, ¿no? A encontrarse con Jesús. El católico dice que no son hermanos de Jesús en verdad. El protestante dice que sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el católico? Primero que todo, abrirse a la polivalencia de sentido. El texto puede significar algo distinto de lo que yo estoy interpretando. O sea, aumenta tu horizonte de sentido. ¿Sí?
Y el católico también, digo, el protestante también diría, bueno, entonces, ¿qué pasaría si son primos y no son hermanos? ¿Sí? Pero entonces por allá dice que los primos de Jesús tampoco creían en Jesús y no se está refiriendo a primos. Mira, necesitamos es una cuestión de honestidad intelectual profunda donde yo me abra a nuevos sentidos. Si yo no tengo la posibilidad de abrirme a nuevos sentidos, entonces no puedo aumentar mi horizonte de sentido que el texto me ofrece, ¿sí? El texto es lo que yo escucho del otro, ¿sí? Bueno, la polivalencia de sentido no significa la equivocidad de sentido. Eso después lo podemos explicar. No es que los textos tengan cualquier sentido, no es cualquier sentido. Los textos tienen varios sentidos, que son 2 o 3, no más, ¿sí? No son 10, pero no son cualquier sentido. O sea, la apuesta no es a la equivocidad, que es que cualquier cosa significa lo mismo. No. El texto bíblico no significa cualquier cosa, pero el texto bíblico sí puede tener más de un sentido. O sea, la polivocidad de sentido está en contra de la univocidad, no en contra de no a favor de la equivocidad. ¿Sí? Vuelvo y repito. La polivalencia de sentido está en contra de la univocidad y no a favor de la equivocidad. La equivocidad es que cualquier sentido es válido. No cualquier sentido es válido. Univocidad es que solo hay un sentido. No, tampoco. Hay múltiples sentidos, pero tienen que ser validados, ¿sí? Y los múltiples sentidos son 3 o 4, y ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Profe, Andresito iba a hacer una pregunta. Ah, Sí, Andrés. sí, gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, me quedé pensando un poco en lo que decía antes de la maldad, de cuál es el origen de la maldad, pero digamos, ¿cómo se explicaría desde el curso de milagros, pues esa persona que asesina por placer, ¿sí? Que, pues digamos, los asesinos en serie y todo eso, pues esa gente como enferma, los psicópatas, todo, no sé. Sí, Andrés, ese es el ejemplo, digamos, paradigmático de los psicópatas. Exactamente, mira, ellos, digamos que su conciencia está tan desestructurada, su mente está tan oscurecida, que actúan a través de un caos profundo. No, mira, lo que un curso de milagros diría es que lo que hay ahí es una confusión, una locura, una insanía profunda. ¿Sí? O sea, lo mismo que dice la psicología. ¿Sí? O sea, han trastornado sus mentes a niveles ya irrecuperables. ¿Sí? Necesitan un nuevo nacimiento en otro nivel, porque ya su mente está totalmente perturbada. ¿Sí? Pero mira, un curso de milagros, como hablas desde la psicología, diría que lo que necesitan es algún tipo de corrección de su locura. Un curso de milagros lo llama locura, ¿no? Así tal lo llama. Insanía en inglés, locura. Y... Ay, se me fue la palabra. Bueno, en inglés lo que significa locura. Mate, no sé. Bueno, es tal cual. ¿Y qué necesita la locura? Algún tipo de corrección. ¿Sí? Ya la pregunta es si esa corrección puede hacerse en esta vida, porque esa mente ya está muy trastornada. O necesita otra vida para eso, ¿sí? Otro mundo. Pero entonces ellos ya no lo harían como por defenderse de algo, sino ya están distorsionados totalmente. Ah, ok, bueno. Sí, mira. Importante tu comentario. Claro. Sí, mira, esto es muy importante. Mira, toda afirmación filosófica o religiosa o teológica no se hace al respecto de un caso particular, sino a nivel general. Mira, lo que acabas de decir es muy importante. Cuando un curso de milagros dice que el malvado en su ataque está pidiendo alguna respuesta de amor, de comprensión, no lo está diciendo en el sentido particular de un sujeto y una acción específica, sino como la explicación de una cuestión general. O sea, ¿cómo es que nace el mal? ¿Cómo es que nace el ataque en una persona? Entonces, el ataque en una persona nace como una petición de defensa. Así nace el ataque.
Claro, mira, no se está refiriendo a que en cada situación específica de cada persona en particular, todos sus comportamientos malvados estén reflejando una petición de amor. Esto es muy importante tu comentario, Andrés. Mira, ningún concepto filosófico religioso se refiere a un caso particular específico y personal, sino todo, mira, todo discurso religioso, todo, o filosófico, se refiere a una pauta general, a un concepto general. Entonces lo que está diciendo es cómo nace, o sea, está explicando es cómo nace la maldad y el ataque en un sujeto. Nació como una petición de ayuda o de defensa. No significa que toda maldad ya esté reflejando simplemente una defensa. Porque ya hay momentos en que esa maldad lo que está reflejando es una mente totalmente psicótica. ¿Sí? Sí, esto es muy, muy importante, Andrés, lo que acabas de decir. Ah, bueno, gracias. Claro, mira, puede que el primer asesinato o la primera violación, ¿sí? O el primer asesinato se vean como una confusión de un sujeto que necesita comprensión y algún tipo de defensa de sus sentimientos de vulnerabilidad, de abandono y lo que sea. Ese es el primer asesinato, la primera violación. Pero ya como cuando el violador Galavito tenía 109 asesinatos, no, ya esos no son simplemente peticiones de amor, ¿sí? Ya eso sería un sinsentido, un absurdo decirlo. Ya eso es una locura. Y un curso me sabe de eso, la locura. O sea, ya cayó en la insanía, en la psicosis total, en la desestructuración total de su mente. ¿Qué es lo que le pasa hoy en día a Netanyahu? ¿Sí? Eso ya es locura total, ¿sí? Psicosis total, oscuridad total, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su tiempo. En 8 días vemos el párrafo 5. Gracias por su asistencia. Ya ahorita les mando en YouTube el link para que lo vuelvan a ver, por favor, y me pongan likes para tener vistas. Y bueno, Dios les bendiga por todo. Nos vemos en 8 días. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Amén. Lo mismo. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Amén. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Lo mismo.